Un sacerdote católico llega a Ávila, nada menos, la ciudad de Santa Teresa, la ciudad de las murallas y los místicos. Llega acompañando a un grupo de peregrinos venidos desde Estados Unidos, gente sencilla, que solo quería una cosa: asistir a la misa de siempre, la misa tradicional, en latín, la misma que rezaron sus abuelos y la misma que rezaron los santos de esa ciudad. Tenían la capilla reservada, todo en orden, y entonces les dicen que ese rito necesita autorización del obispo. El sacerdote, obediente, va a la curia a pedirla, y la respuesta que recibe a través del vicario general es esta, casi con estas palabras: esa misa está prohibida en esta diócesis. Prohibida en Ávila, la misa de Santa Teresa de Jesús. Y este sacerdote hizo lo que muy pocos se atreven a hacer. No agachó la cabeza. Preguntó en voz alta, delante de todo el mundo: prohibida. ¿Por qué? ¿Y con qué autoridad? ¿Acaso este rito ha sido abrogado? ¿Qué daño le podría hacer al mundo una misa rezada en una capilla con un grupo de peregrinos? Y después, dolido pero sin rencor, escribió un mensaje que en 48 horas vieron miles y miles de personas. Un mensaje en el que le da la vuelta a toda la historia. Porque a los que rezan como él llevan años llamándolos el problema, los que dividen la Iglesia. Y él respondió con 7 verdades, 7 hechos concretos para preguntar, al final, ¿de verdad el problema de la Iglesia somos nosotros? Hoy vamos a ver esas 7 verdades una por una, con los documentos delante. Y os aviso, en una de ellas hay un matiz que casi ningún canal os va a contar. Y os lo voy a contar yo, porque aquí las cosas se hacen bien. Quedaos hasta el final, porque la 7ª es la más grave de todas. Antes de nada, ¿quién es este hombre? Porque no es un anónimo cualquiera detrás de una pantalla. Se llama Padre João Silveira, sacerdote católico portugués con cuenta verificada. Y su historia es de las que llaman la atención. Estudió ingeniería química en Lisboa, se convirtió a lo que él mismo llama un catolicismo militante, lo dejó todo, se fue a Roma a estudiar teología y derecho canónico y hoy se dedica a algo poco común: ser una especie de misionero moderno que lleva la misa tradicional a lugares del mundo donde ya casi no se celebra. Fijaos en la paradoja. Hay misioneros que van a llevar la fe donde no ha llegado. Este sacerdote va a llevar la misa de siempre a lugares católicos donde la han hecho desaparecer. Ese es el mundo en el que vivimos. Y por eso, cuando a este hombre le cierran una puerta en Ávila y él habla de división en la Iglesia, no habla de oídas, habla desde la herida, habla de algo que acaba de vivir en su propia carne. Y en vez de callarse, puso los hechos sobre la mesa. Si estos temas te importan, si te duele lo que le está pasando a la Iglesia y quieres verlo con claridad y con fuentes, suscríbete ahora. Aquí no reaccionamos por reaccionar, comprobamos. La respuesta del padre Silveira arranca desmontando una frase que todos hemos oído 1000 veces, en homilías, en artículos, en boca de obispos. Son los tradicionalistas quienes están creando divisiones en la Iglesia. Y él responde con una sola palabra: caricaturesco. Dice que es caricaturesco culpar a los tradicionalistas, porque esa acusación esconde una mentira previa, la de que antes de ellos había una unidad feliz que ellos vinieron a romper. Y entonces lanza la pregunta que lo incendia todo. ¿De verdad alguien, en su sano juicio, cree que hoy hay unidad en la Iglesia? Es un planteamiento brillante, porque es casi imposible de rebatir. No dice la Iglesia está dividida por culpa de los modernistas, dice algo más difícil de negar: la desunión ya está aquí, es evidente, y se ve mucho antes de que nadie hablara de tradicionalistas. Se ve, dice, en 2 planos. Primero, en cómo reza la gente, y después, más hondo, en lo que la gente cree. Y para que no sea una impresión suya, lo demuestra 7 veces. Vamos con ellas. Primera verdad:
Dice el sacerdote que las misas en las parroquias son hoy tremendamente distintas unas de otras, que se ha impuesto una liturgia de hazlo tú mismo, abusos litúrgicos constantes, destrucción del sentido de lo sagrado y lo que él llama la creatividad interminable del clero. Y aquí llega la primera comprobación, y es demoledora, porque no lo digo yo, lo dice el propio Concilio Vaticano II, el mismo concilio al que tantos apelan para justificar todos estos cambios. Abrimos la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, número 22, párrafo 3. Leo: nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie nada por propia iniciativa en la liturgia. Que quede clarísimo, el sacerdote que improvisa la misa, el que se inventa las palabras, el que convierte la liturgia en un espectáculo personal, no es fiel al concilio, lo está desobedeciendo. Así que cuando el padre Silveira denuncia la misa a la carta, no está contra el concilio, está pidiendo que se cumpla lo que el concilio ordenó y casi nadie respetó. ¿Veis la ironía? A él le prohíben en Ávila la misa más reverente, la más cuidada, la más fiel, y mientras tanto se toleran 1000 creatividades que el propio concilio prohibió. Primera verdad confirmada, con el documento en la mano. Segunda verdad, dice que la doctrina católica, siendo infalible e inmutable, se trata hoy como si fuera opcional, como el menú de un restaurante. Cada uno elige el plato que le gusta y devuelve el que no le gusta. Y lo peor, dice, se hace con total paz de conciencia e incluso con orgullo, presumiendo de ello en público. ¿Es verdad? Pensadlo. ¿Cuántas veces habéis oído a alguien decir tan tranquilo: yo soy católico, pero en esto no estoy de acuerdo con la Iglesia? Sobre la confesión, sobre la misa del domingo, sobre la moral, se ha vuelto lo normal. Y aquí el sacerdote toca hueso. La fe católica no es un buffet. No se puede ser católico solo en lo que me gusta. O se acoge entero el depósito de la fe, o se está fabricando otra religión con etiqueta católica. Lo dijo San Pablo a los Gálatas: aunque un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto del que recibisteis, sea anatema. Palabras mayores. Segunda verdad confirmada, y probablemente la que más nos interpela a cada uno en persona. Tercera verdad, aquí el sacerdote enumera, casi hasta agotar, cuestiones en las que hay católicos defendiendo al mismo tiempo exactamente lo contrario. Escuchad, unos creen que el aborto debe ser legal, otros que debe ser ilegal. Unos no ven ningún problema en las relaciones entre personas del mismo sexo, otros creen que sí lo hay. Unos piensan que hay derecho a una segunda y una tercera oportunidad cuando el matrimonio fracasa, porque todos tienen derecho a ser felices. Otros sostienen que el matrimonio es indisoluble. Unos creen que todos tienen derecho a los sacramentos sin más. Otros que el pecado público y notorio sin arrepentimiento impide acceder a ellos. Y unos creen que las mujeres podrían llegar a ser sacerdotes. Otros dicen que eso sencillamente es imposible. Ahora bien, en cada una de esas parejas, la Iglesia tiene una postura definida. No son debates abiertos. El matrimonio es indisoluble. Lo dijo Cristo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El sacerdocio femenino quedó cerrado de forma definitiva por Juan Pablo II en Ordinatio Sacerdotaliis en 1994. El acceso a los sacramentos en pecado público lo regula la Iglesia en documentos como Familiaris Consortio. Lo que el padre Silveira demuestra es que hoy, dentro de la misma Iglesia, conviven la doctrina verdadera y su negación, y las dos se autodenominan católicas. Eso, señores, es la definición misma de división. Tercera verdad confirmada. Cuarta verdad, y esta tiene fechas y documentos, así que hay que ser exactos. Dice el sacerdote: la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que, según la doctrina católica, una unión entre personas del mismo sexo no puede ser bendecida.
y que después obispos alemanes organizaron ceremonias precisamente para bendecir esas uniones. Vamos a los datos. En febrero de 2021, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un responsum, una respuesta oficial a una pregunta directa. ¿Tiene la Iglesia poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo? Respuesta de Roma, no. Rotundo. ¿Y qué ocurrió? Que en Alemania, sacerdotes y agentes de pastoral respondieron con jornadas de bendiciones a parejas del mismo sexo, en abierta protesta, y el llamado Camino Sinodal alemán, en su asamblea de Frankfurt de marzo de 2023, aprobó por amplísima mayoría desarrollar rituales formales para esas bendiciones. Y ahora la honestidad obliga a añadir un dato posterior, para que nadie diga que contamos la historia a medias. En diciembre de 2023, el Vaticano publicó Fiducia Supplicans, un documento que abrió la puerta a bendiciones pastorales no litúrgicas con la condición de que no imiten a un matrimonio. Es decir, el propio Vaticano matizó después su posición y encendió una discusión mundial que todavía colea. Pero fijaos en lo que esto significa para el argumento del sacerdote. Lo refuerza, no lo debilita. Roma diciendo una cosa en 2021, una parte de la Iglesia haciendo lo contrario y el Vaticano matizándose a sí mismo 2 años después. Si eso no es desunión, ¿qué lo es? Cuarta verdad confirmada, con fechas. Quinta verdad, dice que la inmensa mayoría de las parejas católicas usan métodos anticonceptivos, pese a que la Iglesia lo condena y lo considera pecado grave. Seamos prudentes con la expresión inmensa mayoría, porque las cifras varían según el país, pero la enseñanza de la Iglesia no varía. Pío XI ya lo condenó en Casti Connubii en 1930 y sobre todo Pablo VI lo reafirmó en 1968 en una encíclica profética, Humane Vitae, donde anunció con una precisión escalofriante lo que pasaría si la humanidad separaba el amor de la vida. Acertó en todo. Lo grave no es solo la cifra, es la normalización, que una enseñanza clara y grave se haya convertido en la práctica, en papel mojado para gran parte de los fieles, muchas veces sin que nadie desde el púlpito se atreva siquiera a recordarla. Silencio. Y en la fe, el silencio también divide. Quinta verdad confirmada en la enseñanza y en la práctica extendida. Sexta verdad dice que solo alrededor del 10% de los católicos cumple con lo mínimo, misa todos los domingos y confesión al menos una vez al año, como manda el precepto. De nuevo, la cifra exacta depende del país y no os voy a dar un número mundial que no puede sostener. Pero la tendencia es innegable y está medida en medio del mundo. En muchísimos países occidentales, la asistencia semanal a misa se mueve entre el 10% y el 20%, y cayendo. Una fe que en teoría comparten cientos de millones, en la práctica la viven de verdad unos pocos. Y esto lo conecta todo, porque cuando la doctrina se vuelve opcional, cuando nadie corrige nada, cuando dentro de la misma iglesia se predican cosas contrarias, la gente deja de ir, no al revés. La confusión no llena las iglesias, las vacía. Sexta verdad confirmada en la tendencia. Y llegamos a la séptima, la que el propio sacerdote deja para el final, la más grave de todas. Dice, 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos no creen que en la misa esté la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Creen que el pan y el vino, tras la consagración, son meros símbolos. Aquí me detengo, porque este es el dato que casi ningún canal os cuenta bien, y os lo voy a contar entero. Este dato es real y tiene nombre, un estudio del Pew Research Center de 2019. El 69% de los católicos estadounidenses respondió que el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Solo un 31% afirmó la fe verdadera.
El obispo Robert Barron llegó a decir que le costaba describir la rabia que sintió al leerlo. Pero, y esto es lo que casi nadie añade, ese punto fue discutido por su forma de preguntar. Estudios posteriores, el de Vinea Research en 2024 y el del Instituto McGrath de la Universidad de Notre Dame de 2023, reformularon las preguntas y encontraron cifras muy distintas. En torno al 64 y el 69% que sí creen en la presencia real. Y lo más importante que descubrieron, la fe en la Eucaristía se dispara entre quienes van a misa cada semana. Es decir, el problema no es tanto del católico fiel, es del que ya casi no pisa la Iglesia. ¿Por qué os doy este matiz? Si suaviza un poco el titular. Porque aquí no engañamos a nadie. La diferencia entre este canal y los que solo buscan asustaros es exactamente esta. Os damos el dato y la letra pequeña. Y aun con la letra pequeña, la conclusión sigue en pie. Hay una crisis real de fe en la presencia real, sobre todo entre los que se han alejado. Y esa es la división más honda de todas, porque ya no es sobre cómo rezamos, sino sobre quién está en el altar. Séptima verdad confirmada, con matiz, y el matiz os lo he dado yo. Ahora bien, habrá quien diga, siempre ha habido pecadores en la Iglesia, esto no es nuevo, estáis exagerando. Y merece respuesta, porque tiene una parte de razón. Es verdad, la Iglesia siempre ha tenido pecadores, desde Judas. Nadie lo discute. Un católico que peca, lo sabe, se confiesa y lucha, no rompe la unidad de la Iglesia. Es un hijo que cae y se levanta. Eso ha existido siempre. Pero fijaos bien, porque el padre Silveira no habla de eso, no habla de pecado, habla de doctrina. Hay un abismo entre el que hace algo malo sabiendo que está mal y el que niega que sea malo y lo enseña y presume y quiere cambiar lo que la Iglesia cree. Lo primero es debilidad humana, lo segundo es fabricar dentro de la Iglesia una fe paralela. Y cuando dos fes contrarias comparten el mismo templo y el mismo nombre, la división ya no es de costumbres, es de credo. Por eso, su pregunta final es demoledora. Después de estas 7 verdades, pregunta, ¿de verdad quieren convencernos de que el problema de la Iglesia son los tradicionalistas? Es decir, los que piden que la misa se rece con reverencia, que la doctrina se enseñe entera, que el matrimonio se respete, que la Eucaristía se adore de rodillas. ¿Esos rompen la Iglesia? ¿O son los que están punto por punto en la lista que acabamos de leer? Después de verlo todo, la respuesta se cae por su propio peso. A él le prohibieron la misa de Santa Teresa, pero el problema está claro, no era su misa. Y aún así, no quiero que os quedéis solo con la denuncia, porque este canal no existe para que os acostéis enfadados, existe para que améis más la fe. Fijaos que de las 7 verdades, el sacerdote deja para el final la de la Eucaristía, y no es casualidad. Ahí está el corazón de todo. Todo lo demás, la liturgia, la doctrina, la moral, gira alrededor de una sola verdad, que en ese altar, después de la consagración, ya no hay pan, hay Dios, Cristo entero, vivo, verdadero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo definió el Concilio de Trento hace casi 5 siglos con una palabra: transubstanciación. Lo enseña el Catecismo y el Vaticano II lo llamó fuente y culmen de toda la vida cristiana. Fuente y culmen de donde brota todo y a donde todo vuelve. Así que si de verdad os duele la división de la Iglesia, si habéis llegado hasta aquí con el corazón encogido, os propongo algo. No empecéis por indignaros con los demás, empezad por volver a la Eucaristía, confesaos, comulgad en gracia, y si podéis, de rodillas y en la boca, con la reverencia que merece quien está ahí. Haced una hora de adoración esta semana, porque la Iglesia no se reconstruye en Twitter, se reconstruye de rodillas, delante del sagrario, un alma cada vez, empezando por la vuestra y por la mía. Ese es el único bando que importa, el de los que creen
adoran y reparan. Y antes de despedirme, una cosa más, porque enlaza justo con lo que acabamos de decir. Del amor a la Eucaristía nace siempre el amor al prójimo. Es el mismo Cristo el que está en ese altar y el que está escondido en el que hoy no tiene que comer. Adorar y reparar también es esto, abrir la mano. Por eso, hoy os pido ayuda para una obra muy concreta. En nuestro banco de alimentos de la Asociación Familia de San José, atendemos cada semana a numerosas familias y a personas que lo están pasando mal. Gracias a vuestra ayuda podemos seguir repartiendo alimentos, pero tenemos una necesidad urgente. Necesitamos arcones congeladores de 700 litros, imprescindibles para conservar bien la comida congelada que recibimos y que no se estropee nada. Porque cada alimento que se echa a perder es una comida que le falta a una familia. Yo os doy una buena noticia. El primero ya lo hemos conseguido, gracias a vuestra generosidad. Ahora vamos a por los que faltan. Podéis colaborar de una forma muy sencilla, con los enlaces de la descripción y del comentario fijado, regalándonos uno de los congeladores o haciendo un donativo con la cantidad que podáis, lo que sea, de corazón. Y si ahora mismo no puedes dar nada, reza por esta obra. Eso también ayuda mucho. Cada euro nos acerca un poco más y nos permite seguir atendiendo a quienes más lo necesitan. Que Dios os lo pague. Si este vídeo te ha ayudado a ver claro, haz 3 cosas. Dale like, que así YouTube lo lleva a más católicos que necesitan oír esto. Suscríbete y activa la campanita. Y déjame en los comentarios tu respuesta a la pregunta del Padre Silveira. Después de estas 7 verdades, ¿de verdad crees que el problema de la Iglesia son los tradicionalistas? Leo todo lo que escribís. Y como hoy hemos hablado de cómo la confusión doctrinal se ha metido dentro de la Iglesia hasta vaciarla por dentro, quiero recomendaros un libro que trata exactamente esa herida. Un faro en la tempestad, de Monseñor José Guerra Campos, editado por Manuel Acosta Elías. Una guía luminosa para no perder la fe en medio de la confusión de nuestro tiempo. Os dejo abajo los enlaces de compra, uno para España y otro para Estados Unidos e Hispanoamérica. Y recordad, todos los días, de lunes a viernes, rezamos juntos el Santo Rosario en directo por Zoom. El enlace se comparte por nuestro canal de WhatsApp que tenéis abajo. Uníos al canal de WhatsApp. Rezad en familia, es la mejor arma contra todo lo que hemos visto. Para cualquier duda, escríbenos a tectonnotice@gmail.com. Que Dios os bendiga, que la Virgen os guarde y hasta el próximo vídeo.